Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Johanna Nivia Jaramillo. Actualmente me encuentro cursando el técnico en recursos humanos del SENA del Centro de Gestión Administrativa. Y hoy les quiero hablar junto con mi compañera Laura Meléndez un poco de lo que es los derechos fundamentales. Espero les interese y a continuación vamos a presentar cada uno de ellos con sus respectivas infografías para que se detalle más la información. Hoy hablaremos sobre la reforma pensional en Colombia. Es un tema de gran relevancia y actualidad, debido a los cambios propuestos por el gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el país. En primer lugar, es importante entender que el sistema de pensiones en Colombia se basa en un esquema de capitalización individual en el cual los trabajadores cotizan a un fondo de pensiones durante su vida laboral para luego recibir una pensión al momento de jubilarse. Sin embargo, este sistema ha enfrentado varios retos en los últimos años, debido al envejecimiento de la población, la baja tasa de cotización y la falta de empleo formal. Actualmente, solo el 24% de la población en edad de jubilación recibe una pensión. Ante esta situación, el gobierno ha propuesto una serie de reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Una de las medidas más polémicas es la propuesta de aumentar la edad de jubilación, que actualmente está en 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. Se ha planteado la posibilidad de aumentar esta edad hasta los 65 años para ambos géneros, lo cual ha generado críticas por considerar que afectará a los trabajadores más vulnerables. Otra de las propuestas de la reforma es modificar el sistema de cotización, con el objetivo de aumentar la tasa de aportes de los trabajadores y empresarios. Se ha planteado la posibilidad de establecer un sistema de cotización progresiva, en el cual las personas que ganan más aporten un porcentaje mayor de su salario a su fondo de pensiones. Además, se ha discutido la posibilidad de crear un sistema de pensiones universal, en el cual todos los colombianos tengan acceso a una pensión mínima garantizada. Esta medida busca garantizar la protección social de los trabajadores informales y de aquellos que no han podido cotizar lo suficiente para acceder a una pensión por capitalización individual. Estas reformas impactarán a trabajadores y pensionados de diferentes maneras. Por un lado, es probable que los trabajadores tengan que trabajar por más años antes de poder jubilarse, lo cual puede afectar su calidad de vida y su capacidad de ahorro. Por otro lado, los pensionados podrían ver reducido el monto de sus pensiones o enfrentar mayores restricciones en el acceso a beneficios adicionales. En conclusión, la reforma pensional en Colombia busca garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y proteger los derechos de los trabajadores en el país. Sin embargo, es importante analizar de manera crítica las propuestas presentadas por el gobierno y su impacto en la vida de los colombianos en términos de equidad y justicia social. Es fundamental que la sociedad civil participe en el debate y la discusión de estas reformas para asegurar que las decisiones tomadas sean en beneficio de toda la población. Gracias por su atención. En este video hablaremos sobre la corrección de la historia laboral. Es un tema muy importante que afecta a muchas personas en el ámbito laboral, ya que la información incorrecta en nuestra historia puede traer consecuencias negativas en nuestras vidas. La historia laboral es un documento que recopila toda la información sobre nuestra trayectoria, incluyendo los trabajos que hemos tenido, los sueldos que hemos percibido, los periodos de cotización a la seguridad social, entre otros datos relevantes. Es crucial que la historia laboral esté correctamente actualizada, ya que es un documento importante al momento de hacer trámites como la solicitud de un crédito hipotecario, la jubilación o el cambio de empleo. Si la información contenida en tu historia laboral es incorrecta o incompleta, puede causarte problemas en el futuro. Sin embargo, es común que esta información pueda contener errores, ya sea por omisiones, duplicidades o incluso datos falsos. Estos errores pueden originarse por diversas causas, como problemas administrativos, errores de digitación, malas prácticas de las empresas, entre otros. La corrección de la historia laboral es un proceso que podemos iniciar para corregir cualquier información incorrecta en nuestro expediente.
Para hacerlo, primero debemos revisar detenidamente nuestra historia e identificar los errores que queremos corregir. Luego, debemos recopilar la documentación necesaria que respalde la información correcta y presentarla ante las autoridades competentes, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Existen varias maneras de corregir la historia laboral. Si tú encuentras errores, una opción es acudir a la Secretaría del Trabajo, donde podrás presentar una queja y solicitar la corrección de la información. También puedes comunicarte directamente con la empresa en la que trabajaste para pedir que actualicen tus datos. Se debe tener en cuenta que la corrección de la historia laboral puede llevar tiempo, por lo que es recomendable comenzar el proceso lo antes posible. Además, es fundamental mantener todos los documentos relacionados con tus empleos anteriores, como contratos, recibos de nómina y cartas de recomendación, para respaldar cualquier reclamo que necesites hacer. Es importante recordar que la corrección de la historia laboral puede tener un impacto directo en nuestra vida, ya que una información incorrecta puede afectar el cálculo de nuestra pensión de jubilación, nuestra antigüedad en una empresa, entre otros varios aspectos importantes. Por lo tanto, es fundamental mantener actualizada nuestra historia laboral y corregir cualquier otro error encontrado. En resumen, la corrección de la historia laboral es un proceso importante que debemos llevar a cabo para asegurarnos de que la información que se tiene de nosotros en el ámbito laboral sea veraz y precisa. Si encontramos errores en nuestra historia, no debemos dejar de corregirlos lo antes posible para evitar futuros inconvenientes. Muchas gracias por su atención. Hoy hablaremos respecto a la diferencia entre las cesantías y la liquidación laboral. Ambos términos son muy importantes en el ámbito laboral y es crucial entender las diferencias entre ellos para asegurarnos de que nuestros derechos como trabajadores están siendo respetados. Empecemos hablando sobre las cesantías. Las cesantías son un beneficio que tiene todo trabajador en Colombia y consisten en un ahorro obligatorio que el empleador debe hacer a favor del empleado. Este ahorro equivale al 8.33% de la base salarial del trabajador y se calcula de forma proporcional al tiempo trabajado. Esto se paga por lo menos una vez al año. Las cesantías están diseñadas para proteger al trabajador en caso de que pierda su empleo o se retire por cualquier motivo. Esto le garantiza un respaldo económico en tiempos de necesidad. Por otro lado, la liquidación laboral es un proceso en el que se calculan y se pagan todas las prestaciones sociales a las que tiene derecho un trabajador al finalizar su relación laboral con una empresa. Estas prestaciones pueden incluir el pago de las cesantías, la prima de servicio, las vacaciones y la indemnización por despido injustificado. La liquidación laboral es un proceso que debe hacerse de manera transparente y justa, y es importante que el trabajador esté en conocimiento de todos sus derechos para asegurarse de que está recibiendo lo que le corresponde. La principal diferencia entre las cesantías y la liquidación laboral radica en el momento en que se pagan y en los conceptos que incluyen. Mientras que las cesantías se pagan anualmente y corresponden a un porcentaje del salario del trabajador, la liquidación laboral se realiza al finalizar el contrato laboral y abarca todas las prestaciones sociales acumuladas durante el tiempo de trabajo, como cesantías, vacaciones, prima de servicios y el salario pendiente. Es importante tener en cuenta que las cesantías y la liquidación laboral son derechos adquiridos por los trabajadores y que deben ser cumplidos por los empleadores, de acuerdo a lo establecido en la legislación laboral vigente. Por lo tanto, es fundamental conocer y entender estos conceptos para poder hacer valer nuestros derechos en caso de terminación del contrato laboral, para así evitar posibles conflictos en el futuro. En síntesis, las cesantías son un beneficio que se va acumulando durante la relación laboral y se pagan al trabajador en momentos específicos, mientras que la liquidación es un proceso que se lleva a cabo al finalizar la relación laboral para calcular y pagar todas las prestaciones sociales correspondientes. Es importante que los trabajadores estén informados sobre estos conceptos para evitar posibles abusos por parte de los empleadores y así asegurarse de que sus derechos laborales están siendo respetados.
Espero que este breve video haya sido útil para aclarar las diferencias entre cesantías y liquidación laboral. Gracias por su atención. Yo les voy a hablar sobre el contrato por hora o labor. Un contrato por hora o labor es un tipo de contrato laboral utilizado principalmente en el ámbito laboral para cubrir las necesidades específicas dentro de una empresa o un proyecto. En este tipo de contrato, la relación laboral entre el empleado y el empleador es limitada para realización de una hora o una labor específica. Una vez concluida la hora o labor, el contrato se da por terminado. Ahora les voy a hablar una de sus características principales. Duración determinada por la hora. La relación del contrato está directamente relacionada con el contrato por hora o labor para la cual se ha contratado el trabajador. No tiene una fecha de término fija, sino que se finaliza cuando se termina la tarea específica. El contrato se celebra para la ejecución de una tarea o proyecto específico que se debe estar claramente definido desde el inicio. Terminación automática. Al concluir la hora o la labor, el contrato termina automáticamente sin necesidad de preaviso adicional. Es decir, el empleador no está obligado a pagar indemnización por terminación de contrato, más allá de lo estipulado por la ley. Derechos y obligaciones. Los trabajadores contratados bajo esa modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores con contratos a término indefinido, en lo que respecta a salarios, seguridad social, vacaciones, prestaciones sociales y etcétera. Formación. Es recomendable que este tipo de contrato se formalice por escrito, especificando claramente la hora o labor que se va a realizar para evitar malentendidos y posibles conflictos. Desventajas del contrato por hora o labor. Flexibilidad del empleador. Permite a las empresas ajustar sus plantillas según las necesidades específicas de cada proyecto. Reducción de costos. Las empresas pueden evitar los costos principales a la contratación cuando solo necesiten los trabajadores con un periodo ilimitado. Especialización. Facilita la contratación de personal especificada principalmente para proyectos concretos, comprometerse a largo plazo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre un contrato a término indefinido. También conocido como un contrato por tiempo indeterminado o un contrato de duración indeterminada. Es un tipo de contrato laboral en el que se establece una fecha de finalización específica en este tipo de contrato. La relación laboral puede continuar indefinidamente hasta que alguna de las partes decida dar por terminada la relación laboral, siguiendo los procedimientos y requisitos legales correspondientes. Características principales. Como primero tenemos duración indeterminada. No se establece una fecha específica de finalización del contrato, la relación laboral puede prolongarse indefinidamente. Como segundo, tenemos derechos y obligaciones. Tanto el empleador como el empleado tienen derechos y obligaciones que están regulados por la ley. Pueden variar según la legislación laboral de cada país. Como tercero, tenemos la terminación del contrato. Puede ser finalizado por cualquiera de las partes siempre y cuando se representen la normativa laboral y los preavisos que pudieran corresponder. Como cuarto, tenemos protección del empleador. En muchos países, los empleados con contratos a términos indefinidos tienen ciertas protecciones adicionales, como la indemnización por despido injustificado en algunos casos. Como quinto, tenemos estabilidad laboral. Generalmente, los contratos a términos indefinidos ofrecen una mayor estabilidad laboral comparados con los contratos a términos fijos temporales. A continuación, les voy a dar más detalles sobre los contratos a términos indefinidos. Como primero tenemos la flexibilidad y la continuidad.
Los contratos a términos indefinidos permiten a las empresas mantener una fuerza laboral establece y continúa. Lo que es beneficioso para planificar a largo plazo y la continuidad operativa. Como segundo, tenemos la protección legal para el empleado. En muchos países, los empleados en contratos a términos indefinidos tienen derechos adicionales en comparaciones con los empleados con contratos a término fijo o temporales. Estos derechos pueden incluir protección contra el despido obligatorio, derechos a una indemnización en caso de despidos injustificados, derechos a beneficios de seguridad social y acceso a programas de formación y desarrollo profesional. Como tercero, tenemos el preaviso y despido justificado. Generalmente, para terminar un contrato a término indefinido, el empleador debe dar un previo razonable al empleado, dependiendo de la legislación local. Además, el despido debe tener una caja justificada como bajo rendimiento, violación de normas laborales. Como cuarto, tenemos beneficios y compensaciones. Los empleados con contratos a términos indefinidos generalmente tienen acceso a beneficios adicionales como seguros de salud, planes de jubilación, días de vacaciones pagadas y otras compensaciones que pueden no estar disponibles. Hola chicos, ahorita les voy a hablar sobre el contrato a término fijo. Un contrato a término fijo es un tipo de contrato laboral en el que se acuerda una fecha de inicio, una fecha de finalización del vínculo laboral. Este tipo de contrato es común en muchas legislaciones laborales y tiene características específicas que varían según el país. A continuación, se describen algunos aspectos generales y los posibles elementos que puedan estar pendientes en un contrato a término fijo. Características generales. Duración definida. El contrato establece una duración específica que puede ser de días, meses o años. Una vez que se cumple esta duración, el contrato finaliza automáticamente a menos que ambas partes acuerden una renovación. La renovación del contrato puede estar sujeta a acuerdos mutuos en algunos países después de un cierto número de renovaciones. El contrato puede transformarse automáticamente en un contrato a término indefinido. Como tercero tenemos la indemnización. Dependiendo de la legislación del país, pueden haber indemnización por terminación anticipada del contrato sin justa causa por parte del empleador. Como cuarto tenemos la especificidad del trabajo. Generalmente, el contrato a término fijo es utilizado para trabajos específicos, proyectos de duración limitada o para cubrir una vacante temporal. Contenido del contrato. Un contrato a término fijo usualmente incluye identificación de las partes, informa sobre el empleador y el empleado. Duración del contrato, fecha de inicio y fecha de finalización. Descripción del puesto, detalle de las funciones y responsabilidades del empleo. Condiciones del trabajo, horarios y lugar de trabajo y otros aspectos relacionados con el desempeño del trabajo. Remuneración, salario y beneficios acordados. Clausuras a terminación. Condiciones bajo las cuales el contrato puede ser terminado antes de la fecha de finalización estipulada. Firmas del empleador y del empleado que indican la aceptación de los términos del contrato. A continuación les voy a dar algunos ejemplos del contrato a término fijo. Duración del contrato. El presente contrato tendrá una duración de fecha de inicio y finalizado en la fecha que se termina en sí el contrato. Puesto y funciones. El empleado que se desempeñará como nombre del puesto y sus responsabilidades incluyas entre comillas descripción de las funciones. Remuneración. El empleado recibirá un salario monto del salario, pegadero, frecuencias de penal, además de otros beneficios si los hay. Pause.